Esta palabra me sana, me libera, me afirma, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, me hace sabio y transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a seguir hablando acerca del libro de Josué. Y la enseñanza de hoy va a estar basada en los versículos del 10 al 12. Así que vamos a leerlo. Voy a leer desde la Reina Valera y creo que va a estar allí puesto en pantalla. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Señor, gracias por tu presencia en esta mañana en medio nuestro. Eres tan fiel a tu palabra de estar presente cuando nos reunimos en tu nombre. Gracias por estar aquí. Tú eres esa palabra. Nosotros pedimos que te manifiestes en medio de nosotros una vez más, que tú nos hables, que tú reveles, Señor, quién tú eres en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, que nuestros oídos espirituales, más que mi voz, puedan escuchar la tuya, Señor. Que nuestros ojos espirituales puedan verte a través de todo este proceso y que tú puedas hablarnos directamente a nuestro corazón. Sobre todo, Señor, como cantábamos, que tu voz, necesitamos tu voz para llegar al destino. Señor, hoy te decimos nuevamente, necesitamos tu voz para llegar al destino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de 3 puntos basados en estos 3 versículos. Y el primer punto es: Dios les dio una celebración muy esperada. Dios les dio una celebración muy esperada, que es el primer verso, ¿verdad? Que dice que mientras los israelitas estaban acampando en ese lugar en Gilgal, recuerde que ellos estaban recuperando de la circuncisión sobre la llanura de Jericó, ellos celebraron ¿qué? La Pascua. ¿Cuándo la celebraron? ¿Cuando les pareció mejor? ¿Cuando les fue oportuno? No, la celebraron al atardecer del día 14 del primer mes. ¿Y por qué lo hicieron en esa fecha? Porque fue la fecha que Dios dio para esa celebración. ¿Sí? Fue una convocatoria, es la convocatoria del Señor. Sabemos que la Pascua es una de las 7 fiestas que el Señor estableció para su pueblo. Así que ellos no lo celebraron de manera conveniente no, lo celebraron el día que el Señor lo había establecido. Entonces, recordemos que esa Pascua, la fiesta de Pascua, la primera Pascua que se celebra cuando el Señor la instituye, fue y está registrado en el capítulo 12 de Éxodo. Recordemos que fue cuando el pueblo de Israel estaba ya a punto de ser liberado de la esclavitud. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo esclavo en la tierra de Egipto por 4 siglos. Estuvieron siendo esclavos. Pero llegó el tiempo en cuando Dios levanta a Moisés como su profeta y su instrumento para sacar al pueblo de Egipto. Recordemos que como Faraón no quiso, ¿verdad?, dejarlos ir porque eran sus esclavos, y dice la palabra que el mismo Señor endureció el corazón de Faraón. Entonces, como no los dejaba ir, venía el Señor con juicios. Pero esos juicios que estableció Dios nos deja ver en la Escritura que fueron los juicios sobre las falsas deidades que adoraban en Egipto. Cada una de las plagas estaba diseñada para humillar a los falsos dioses que los egipcios adoraban. Y la última plaga, recordemos que era la muerte de los primogénitos. Y ahí es cuando el Señor le da la instrucción a Moisés para que instruya al pueblo de que debían matar un cordero, debían sacrificar un cordero por familia, y que la sangre de ese cordero tenía que estar untada ¿dónde? En los marcos de las puertas de las casas. ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel de la muerte
y donde el ángel de la muerte viera la sangre en esos marcos de las puertas, no iba a poder penetrar en esas casas. Los israelitas así lo hicieron, gracias a Dios se sujetaron, gracias a Dios no preguntaron, ¿y por qué? Yo no lo voy a hacer así. No, ¿verdad? Gracias a Dios que lo hicieron. ¿Y qué pasó? Que al haber hecho las cosas como Dios les había instruido, sí, el ángel de la muerte vino y pasó, ¿verdad? Pero cada una de las casas de los egipcios, todo primogénito murió, con excepción de ningún primogénito de Israel murió. ¿Por qué? Porque estaban bajo un pacto de sangre, aunque ellos no lo entendían. Mis amados, esto es interesante e importante para nosotros como pueblo del Señor. No necesitamos entender para obedecer. Lo voy a volver a repetir. No necesitamos entender para obedecer. Muchas veces el entendimiento viene después de la obediencia. Y dice, ahora entiendo por qué el Señor me movió aquí. Ahora entiendo por qué el Señor me mandó a hacer tal cosa. Pero no siempre Dios nos explica, haz esto, por esto, por esto. No, Dios espera que le obedezcamos. Y después vamos a entender. Y a veces no lo vamos a entender. Porque a veces Dios se reserva el derecho. Porque quizás no estamos listos para poder recibir la instrucción o la explicación de Dios. El Señor en una ocasión le dijo a los discípulos, mira, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita ustedes no la pueden sobrellevar. Es igual como nosotros como padres. Muchas cosas tenemos que guardarnos cuando le hablamos a nuestros hijos. Y los instruimos o le mandamos a hacer alguna cosa, pero a veces no le podemos explicar por qué. ¿Por qué? Porque no tienen la madurez para entenderlo. Pero como padres estamos esperando ¿qué? Obediencia. Así que gracias al Señor, ¿verdad? Que esta gente se sujetó en ese momento y lo hicieron. Y de verdad, si se ponen a ver, era algo completamente ilógico. Eso no tenía sentido. ¿Qué sentido podría tener para ellos matar un cordero, comérselo de la manera tan específica como Dios los instruyó a que lo hicieran, poner esa sangre y creer que por la sangre de ese cordero iba a venir el espíritu de la muerte y no los iba a tocar? ¿Verdad que no tenía realmente sentido? Pero era lo más profético que Dios podía hacer para ellos. Ellos no lo entendieron. Nosotros hoy como iglesia tenemos todo el conocimiento porque tenemos toda la escritura. Y sabemos, ¿verdad? Que ese era el cuadro que estaba apuntando hacia la redención. El verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, Yeshua, nuestro Señor, y su sangre untada sobre los marcos de nuestra vida. Esas puertas de entrada en nuestra vida que es nuestra alma. Es lo que nos libra de que la muerte segunda nos pueda tocar, de que la muerte eterna nos pueda tocar. Puede pasar el ángel de la muerte, pero los que estamos bajo pacto de sangre no moriremos en el sentido espiritual, porque físicamente un día este cuerpo se va a deshacer, pero aún de este cuerpo el Señor lo va a levantar, porque la palabra de Dios dice que un día los muertos en Cristo se levantarán y resucitarán. Amén. Así que ellos estaban el Señor estaba estableciendo con ellos un pacto de sangre para guardarlos como nación y poder así cumplir con la promesa para ellos. Dios no los había olvidado. A pesar de que habían pasado 4 siglos, Dios sigue siendo un Dios de pacto. Diga, Dios es un Dios de pacto. No importa el tiempo que pase, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Así que llega el tiempo de esta liberación de Israel, los saca de Egipto bajo la mano o el liderazgo de su profeta, de Moisés, ¿verdad? Ellos cruzan el Mar Rojo y entran a un tiempo de transición, que es el desierto. ¿Estamos aquí? Así que ellos celebran la Pascua, salen del desierto. En el desierto no podían celebrar la Pascua. No era que no querían, sino que no podían. Que iban a cosechar en el desierto. Para poder comer la Pascua, ¿qué necesitaban? El trigo. Así que ellos en ese tiempo de transición, Dios les envía provisión. Digan, el tiempo de transición
Dios les envía provisión. Y entonces así vemos como en el tiempo del desierto el Señor les da el maná. Ahora, cuando ellos celebran la Pascua, dice allí, ¿verdad? Que lo importante, ¿verdad? De ese momento era que también, aun cuando ellos estaban obedeciendo un mandato, una instrucción, una convocatoria de parte de Dios, también se estaba marcando un nuevo tiempo. Recordemos que es en la Pascua, es en el tiempo de Pascua, cuando Dios les dice a ellos, este será el primer mes para ustedes. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Este es el primer mes. Así que Dios establece un calendario, un nuevo tiempo para su pueblo. Le dice, este es el primer mes para ustedes, que es el mes de Abib o el mes de Nisan, que también se conoce como el mes de Nisan. Y Dios estaba marcándoles a ellos un nuevo tiempo. ¿Cuál era el nuevo tiempo? Dios, que salen de la esclavitud, ahora dejan de ser esclavos, ahora son un pueblo libre. Antes estaban completamente en la miseria y acabados y salieron de Egipto enriquecidos. ¿Se recuerdan que cuando ellos salieron de Egipto, ellos comenzaron a pedirle a la gente y la gente les empezó a dar oro, plata, todos los vestidos, y todo eso fue lo que los sustentó en el tiempo del desierto? Así que ellos cambiaban y hemos hablado muchísimo acerca de que ellos salieron de Egipto, pero Egipto muchas veces no salió de sus mentes y sus corazones. Y lo que nos pasa también a nosotros, si somos honestos. Si somos honestos, recordemos que Egipto representa el mundo. No somos del mundo, estamos en él. Pero muchas veces nuestra mente sigue operando como cuando éramos del mundo. Y a veces seguimos haciendo las mismas cosas, pensando de la misma manera, porque es un proceso de liberación, es un proceso de renovación de la mente. Y en este tiempo el Señor nos ha venido hablando y hablando y hablando de la renovación de la mente, porque todo se basa en lo que creemos. Nuestro destino eterno cambió el día que creímos y confesamos que Jesucristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador, que Él es el único Salvador, que en su sangre está el perdón de nuestros pecados, que en Él tenemos vida eterna, ¿cierto? Nuestro destino cambió para siempre, eternamente y aquí, en el ahora. Y ha seguido cambiando nuestro destino en la medida que seguimos creyendo su palabra, ¿cierto? Hemos creído que Dios sana y hemos recibido sanidad sobrenatural. Hemos creído que Dios provee y hemos visto la provisión de Dios. Hemos creído muchas cosas y en base a lo que creemos es lo que determina cómo caminamos. Ya no depende de Dios, porque la palabra de Dios está allí para que tú y yo la creamos. Él nos ha dejado todo para que nosotros por fe tomemos lo que nos corresponde. Así que en este tiempo, cuando ellos celebran la Pascua, también estaban marcando un nuevo tiempo. Ellos no lo sabían, ellos simplemente celebraron la Pascua conforme a lo que el Señor había instituido, pero se estaba marcando un nuevo tiempo porque habían dejado atrás, la primera Pascua estaban dejando atrás el tiempo de esclavitud, el tiempo de oprobio, el tiempo de rechazo, el tiempo de opresión. Y ahora que están en la tierra prometida, están marcando también un nuevo tiempo. Ahora entramos a aquella promesa, a la tierra que Dios nos dio. Ya no somos nómadas en un desierto, ahora vamos a tener una tierra que es nuestra, donde vamos a poder crecer con una identidad como pueblo de Dios. Ellos estaban viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, estaban marcando a través de esa Pascua ese nuevo tiempo. Nosotros, como iglesia, cada vez que celebramos la Pascua, quizás algunos dirán, bueno, pero ¿por qué? Si eso ya pasó, ¿para qué tenemos que celebrarlo? Mis amados, si Dios lo dejó para que su pueblo lo celebrara, tiene una razón de ser, así tú y yo no lo entendamos.
Pero cada vez que celebremos la Pascua, recordemos no solamente de dónde Dios nos sacó, que ya salimos de Egipto, que no estamos bajo la potestad de las tinieblas, que ya no somos esclavos, que hemos sido perdonados, que hemos sido liberados, que somos un pueblo libre, que Dios nos ha dado un reino que es nuestra tierra, donde crecemos como nación santa, donde nos desarrollamos con una identidad y una cultura espiritual, que el reino de los cielos ya ha establecido para nosotros. Y estamos recordando todas esas cosas. Y créame que se marcan nuevos tiempos. Porque cada vez que tú y yo avanzamos en ese ciclo, recordemos que Dios es un Dios de ciclos. Cada vez que llegamos a una nueva Pascua y con entendimiento lo celebramos, con intención lo celebramos, se marcan nuevos tiempos para nuestra vida. Lo vemos en Jesús. Siglos después de que Josué con este pueblo celebra esta Pascua, Yeshua está celebrando una Pascua con sus discípulos y estableció un nuevo tiempo. Dijo, este es un nuevo pacto. ¿Se recuerdan? Marcó un nuevo tiempo, pero no fue en un momento, ¡ay, qué coincidencia que cayó en Pascua! No, Dios es un Dios tan detallista y tan profético que todas esas fechas estaban marcadas. Así que el Señor estableció un nuevo tiempo para la iglesia, un nuevo pacto que cambiaría por completo la manera en que como los creyentes judíos venían manifestándose, venían manifestando su fe y su creencia. Ahora se establecía un nuevo pacto. Así que Jesús también estaba marcando un nuevo tiempo con la Pascua. Así que esa era una celebración para ellos esperada, se marcaba una nueva historia para ellos como nación, para nosotros como iglesia también se marca un nuevo tiempo. El punto número 2 es que Dios les dio un nuevo tipo de provisión. Recordemos que entonces en el tiempo del desierto el Señor de una manera sobrenatural les proveyó maná. ¿Se recuerdan? Les proveyó un maná, literalmente caía del cielo. Pero allí dice, justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado ¿de dónde? De la tierra. En el desierto no había que cosechar. Pero ahora ellos entran en una tierra donde Dios le había dicho, habrá trigo, habrá agua, no les faltará nada. Los estaba llevando a una tierra abundante. Así que ellos celebran, y fíjese, esto es importante que la escritura lo resalta, que dice, estaba cosechado de la tierra. Y también que dice que al día siguiente comenzaron a comer pan sin levadura. Porque sabemos que pan sin levadura es la siguiente fiesta después de la Pascua. Que empieza inmediatamente de la Pascua, empieza la fiesta de panes sin levadura. Y ellos pudieron celebrarla porque ahora sí podían cosechar de la tierra. Entonces esto, ¿por qué es importante? Sí tiene importancia. ¿Qué tiene importancia eso? Uno, que evidencia que el pueblo estaba determinado a hacer las cosas como Dios quería que se hicieran. Vamos a celebrar la Pascua y vamos a celebrar pan sin levadura. Que vemos que Josué, ¿verdad? Vemos que Josué literal estaba cumpliendo con todo aquello que Moisés había dejado. O sea, vemos el legado, vemos el seguimiento fiel. Josué no tomó el liderazgo y dijo, bueno, ahora vamos a hacer las cosas como a mí me parece. No, Dios lo puso allí, puso a Josué allí para que continuara con lo que Dios había establecido. Y aquí lo vemos en esa evidencia del pueblo. Ellos comen la Pascua, celebran Pascua y luego comienzan a celebrar pan sin levadura porque eran las dos fiestas en ese momento, en esa época en que les tocaba celebrar. Entonces, evidencia que el pueblo quería seguir hacer las cosas, quería seguir haciendo las cosas como Dios mandaba. Pero también evidencia que Dios siempre está disponible para aquellos que quieren hacer las cosas
conforme a su manera. Porque Dios les proveyó. Ellos estaban cosechando de lo que no habían sembrado. Alguien había sembrado eso. Y ellos estaban cosechando eso. Ellos estaban recibiendo el beneficio de la siembra de otro. Pero ellos estaban usando esa cosecha para hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, mis amados, siempre que tú y yo nos disponemos a hacer las cosas como Dios quiere, vamos a tener provisión. Como 2 o 3 lo creyeron, yo lo voy a volver a repetir. Siempre que tú y yo nos determinemos a hacer las cosas como Dios quiere, Dios nos dará provisión. Y puede ser que no te toque sembrarlo a ti, pero Dios se anticipa y pone a otros para sembrar, para que cuando llegue tu tiempo de hacer lo que tienes que hacer, solamente cosechas del producto de la tierra. Este mensaje yo lo llamé Dios de toda provisión. Dios de toda provisión. Dios les proveyó maná en el desierto, porque ellos no podían cosechar. A veces tú no puedes sembrar, pero no quiere decir que Dios se olvidó de tu provisión. A veces se pierde un trabajo, pero no quiere decir que Dios se olvidó de ti. A veces pasamos por momentos de enfermedad donde no se puede trabajar, pero no te angusties. Dios no se olvidó de ti. En los momentos en que tú no puedas sembrar y cosechar, el Dios de toda provisión estará allí para darte lo que necesitas. Él es el Dios que suple cada una de nuestras necesidades, no conforme a nuestra fuerza, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro talento, no por nuestra habilidad, sino conforme a sus riquezas en gloria. Y quiero decirte que sus riquezas en gloria son inagotables. Nunca vamos a agotar la provisión de Dios. A Dios no se le acaba el dinero en la cartera, mis amados. Yo me imagino que familias que tienen muchos hijos, ¿verdad? Que en algún momento en situaciones difíciles dicen, no te puedo comprar esto a ti, quizás al más grande, que es el que más entiende, ¿verdad? Porque tengo que comprarle esto al más pequeño. O no te puedo comprar esto a ti porque tu hermano necesita esto, que es más importante o más urgente. No sé cuántos padres hayan pasado por eso. Pero ¿sabes qué? Nuestro Padre no pasa por ahí. Nuestro Padre no nos puede decir, mira, lo siento, ya tu hermano oró por esto y ya se lo voy a dar a él. No hay para ti, se acabó la provisión. Bendito Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Y no solamente es porque Él es el dueño del oro y de la plata, es que la naturaleza de Dios es proveedor. Eso es parte de su naturaleza. Así como decimos Dios nunca va a dejar de amar porque Él es amor, Dios es proveedor. Nunca va a dejar de proveer porque Él es proveedor. Esa es su naturaleza. Él es un Padre que se complace en darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, dice la palabra. Dios se complace. Hoy decía el pastor, Dios se deleita en nosotros. Y a veces eso como que para algunas personas, piénsalo un momento, Dios se deleita en mí. Piénsalo. Pero eso es lo que dice la palabra, que nosotros somos el deleite de Él, que somos su herencia, somos su heredad, somos su especial tesoro, somos nación santa, un real sacerdocio. Si los padres nos complacemos en darle cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nos deleitamos, así hagamos o no hagamos.
Amén. Así que en el desierto Dios les proveyó maná del cielo. El desierto siempre fue una transición. No fue diseñado el desierto para que ellos acamparan y permanecieran allí, porque el desierto no era la tierra prometida. Y puede ser que tú estés en este momento en un desierto, en una transición hacia tu tierra prometida. No te acostumbres al desierto. Y a lo que quiero decir que muchas veces en el desierto Dios te provee sin que tú hagas. Dios te provee sin que tú hagas. Pero el propósito de Dios no es ese. No es mantenerte así. Porque Dios nos dio capacidades, talentos para desarrollar. Y Él decía: yo soy el Dios que te da la fuerza y la habilidad de hacer riquezas. Entonces a veces nos acostumbramos a proveer de Dios, o a la provisión de Dios, o a un mover de Dios en algún área específica, y cuando Dios cambia nos sentimos como que ups. Dice la palabra que en el momento allí que ellos entraron a la tierra prometida, el maná cesó. Y a veces hasta nos ha pasado como inmigrantes. No, pero es que yo en mi país lo tenía todo más fácil. Es que yo en mi país ni siquiera luz pagaba. Es que yo en mi país pero llegaste a la tierra prometida. Hay que pagar los biles. Mire, yo escuché de una pareja, venezolanos eran, qué vergüenza, pero así fue. Ellos se devolvieron a Venezuela, eso fue hace muchos años. Se devolvieron a Venezuela porque ellos allá no pagaban luz. Y porque allá su esposo no tenía que trabajar como trabajaba aquí. Y ahora no hay luz. Ahora no tienen ni que pagarla porque no hay luz. Mis amados, claro, yo digo tierra prometida aquí, en un sentido, para algunos es la tierra prometida porque fue el lugar donde Dios les mostró que llegarían, ¿verdad? Y todavía esto es una transición, aunque este no es nuestro lugar eterno. Pero para otros es una transición de ir a un lugar a otro. ¿Sí? Y otros quizás, bueno, no, a mi Dios ni me prometió, yo me vine porque necesitaba comer, ¿verdad? Pero quiero decirte que si Dios no te hubiese permitido llegar aquí, no estuvieras aquí. Yo quiero decirte que Dios es el Dios de las naciones. Él es el Dios de las naciones. Esta nación le pertenece a Él. Por eso Él decía: pídeme y te daré las naciones por herencia. Todo le pertenece a Él. Si estás aquí, Dios te lo permitió. Amén. Así que el desierto era solamente una transición, no era un lugar de permanencia. Y el propósito de Dios siempre fue establecerlos como pueblo en esa tierra que Él les daba, para que vivieran conforme, escuchen esto, el propósito de Dios era establecerlos en una tierra, ¿sí? Como nación, para que ellos se desarrollaran como nación, para que vivieran conforme a ¿qué? A las leyes, a sus estatutos y a sus mandamientos. En otras palabras, Dios le estaba dando una tierra prometida para que vivieran conforme a su voluntad. Hello. O sea, Dios no les estaba dando una tierra porque ahora que lleguen después de la tierra, después que los liberé de Egipto, los liberé del faraón, los sostuve en el desierto, ahora lleguen a una nueva tierra y hagan lo que les dé la gana. No, el propósito era que vivieran conforme a su voluntad. Para eso les había dado leyes, estatutos y enseñanzas. Entonces muchos estamos así como en la iglesia. Llegamos a Cristo, como ya soy perdonado y liberado, ¿verdad? Dios me ama, ahora hago lo que me da la gana. No, Dios te salvó para su gloria. La palabra dice que Cristo Jesús se sacrificó, dio su vida en sacrificio para que ahora nosotros vivamos para Él. Y es que no hay mejor vida que vivir para Él.
No hay mejor vida que vivir para Él. Si no vives para Cristo, no sabes lo que es la verdadera vida. Porque el mundo nos ofrece muchas cosas y nos engaña. Y mucha gente todavía en las iglesias está engañado creyendo, uy, si estuviera en el mundo fuera libre. ¡Qué mentira tan grande! Bueno, a los israelitas le pasó. Ellos querían volver a Egipto a comer las cebollas y los ajos que comían allá, y en el desierto comían solo maná. Pero no miraban la opresión en la que vivían. Y sobre todo no miraban su destino eterno. Pero vivir para Cristo es la verdadera vida. En Él está la vida eterna. Y sabes que esa expresión vida eterna, para nosotros en español, eterno es que no termina nunca. ¿Verdad? O sea, que es la vida que no termina nunca. Pero realmente esa expresión eterna implica calidad de vida. Por eso es que solo en Cristo hay vida eterna, hay calidad de vida. Solamente la verdadera calidad de vida está en Cristo Jesús. Amén. Entonces fíjase que Dios siempre va a proveer. Es incongruente, totalmente incongruente, que Dios establezca un mandamiento y no dé la provisión para hacer ese mandamiento. ¿Qué les dijo Él? Él les dijo, van a celebrar la Pascua, van a celebrar pan sin levadura. Entonces llegan a la tierra prometida y no hay. Ay, pero si no hay trigo. Ah, pero no hay cebada. Ah, pero no hay esto, no hay lo otro. ¿Verdad? Sería incongruente. Dios es un Dios demasiado inteligente. Toda la inteligencia proviene de Él. Entonces, cuando Él establece algo y Él nos manda a hacer algo, Dios ya tiene la provisión dada. Es incongruente que Él les hubiese mandado a celebrar algo y que no tuviesen con qué celebrarla. En el desierto porque era transición. Pero ya ellos están llegando al lugar donde Dios les había establecido que llegaran. Y eso es un principio espiritual que se aplica a toda área de nuestra vida. Si Dios es quien te manda a un lugar, las puertas de ese lugar estarán abiertas. Si Dios te manda a establecerte en un lugar, es allí donde estará la provisión de Dios. Entonces, mucha gente se resiente con Dios porque no ven puertas abiertas, pero no es que no están en el lugar donde Dios les mandó que estuvieran. Te lo digo por experiencia propia. No le estoy contando un cuento que vi. Cuando nosotros llegamos a Houston, mi primer reclamo era, ¿pero para qué nos trajiste, Señor? Y no puertas abiertas. Ahí está mi hijo de testigo, que un día le tuve que servir pan tostado del food bank, porque comíamos del food bank. Mojábamos el pan y lo metíamos en el microondas porque era lo único que tenía para darles cuando llegaran de la escuela. Y les daba pan de ese tostado con mantequilla. Y un día se nos acabó la mantequilla que costaba 99 centavos y no teníamos para comprar mantequilla. Hello. Ya no estamos hablando cuentos de novela, estamos hablando vivencia. Y me acuerdo que Joelito dice, mami, y sin mantequilla. Me quebró el corazón. Me quebró el corazón, porque no hay nada más que le quiebre el corazón a un padre que su hijo pase por una necesidad. Y me fui al cuarto a llorar y le reclamé a Dios, ¿para qué nos trajiste aquí? Allá en Venezuela estábamos súper bien. Y cuando digo súper bien, no era que éramos ricos, pero teníamos provisión, por lo menos teníamos mantequilla y pan. Y arepa y queso y jamón, ¿verdad? Y huevito y leche y todas esas cosas. Pero Dios mío, ¿verdad? Hasta que estábamos fuera del lugar, Dios no nos había enviado allí. Nos permitió pasar por allí, ¿verdad? Teníamos que aprender algunas cosas, teníamos que dejar una estela. Después nuestros hijos estaban allá, nuestro nieto nace allá. Son propósitos que a veces uno no dimensiona de lo que Dios hace, ¿verdad?
Pero lo hermoso es que cuando Dios nos estableció, nos dijo, no, vamos a Florida. Allí se empezaron a abrir las puertas. Allí se empezaron a abrir las puertas. Y ya no había maná. No había maná. Porque en Venezuela estábamos a tiempo completo en el ministerio. Pero en Florida tenía que aprender a lavar baños. No era maná. Pero era otro tipo de provisión. ¿Ah? Era otro tipo de provisión. Dios nunca nos falló. Nunca nos faltó. Dios es fiel. Cuando yo dije, Dios, yo me regreso a mi nación, así sea a vender arepas en la puerta del metro, Dios me dijo, yo los traje aquí. Y cuando me dijo, dije, esta palabrita, de aquí me agarro. Y cada vez que faltaba algo, tú nos trajiste aquí. Yo no me vine porque quise. Tú nos trajiste aquí. Es tu responsabilidad. Pero conocí un Dios tan fiel y un Dios tan proveedor. Cuando yo hablo de Dios como mi Padre proveedor, no estoy hablando intelectualmente, estoy hablando porque lo conocí en la necesidad. La provisión cambió, pero Él nunca falló, nunca falló, nunca falló. Lo cantábamos, tú eres fiel, nunca fallaste y nunca fallarás. Cambió la forma, sí, me tocó ajustarme a algo nuevo, yo no estaba acostumbrada a esto, ahora tengo que hacer esto. No era que Dios no nos había provisto, nos había ahora provisto trabajo. Y una vez escuché a un hombre que decía, ¿y por qué le voy a dar la gloria a Dios? Por el trabajo. El que me esfuerzo soy yo, el que trabajo soy yo soy el que me levanto temprano, yo soy el que sudo, Y yo decía, Dios mío, no hay más ceguera, no puede ser más ciego porque no puede ser más ciego. Porque es cierto, nos levantamos temprano, nos esforzamos, ¿verdad? Hacemos todo lo que tenemos que hacer. Pero es que déjame recordarte, por si acaso a alguien se le haya olvidado, el aire que respiras te lo provee el Señor. La fuerza te la da el Señor, porque cuando tú y yo estamos enfermos no podemos hacer nada. Y puede ser que tengas el aire y que tengas salud, pero si no tienes puertas abiertas, no puedes hacer nada. Y también eso lo he vivido. Fuerza, salud, juventud y puertas cerradas. Lo vivimos cuando era nuestro tiempo de salir de Florida. No encontrábamos trabajo, pero de nada. Puertas cerradas. Pero cuando nos determinamos a hacer la voluntad de Dios, las puertas de Dios se abren. Dios es un Dios de toda provisión, tan bello que es mi Padre. Ese es mi Padre, no sé si el tuyo, pero el mío es maravilloso. Ahora recuerden que esta tierra prometida no fue algo que se le ocurrió a Moisés. O sea, esa no era idea de hombre. Y en eso es que quiero recalcar. Que usted piense, cuando usted está caminando en lo que es el diseño de Dios, en la voluntad de Dios, no es porque a usted se le ocurrió o a alguien más se le ocurrió. Si es diseño de Dios y usted se alinea a ese diseño, usted va a ver la bendición. Eso no se le ocurrió a Moisés decir, uy, ya esta gente tiene mucho tiempo esclavo, déjame levantarme yo y lo saco. No, si ni siquiera quería ir. Ustedes recuerdan, han leído cómo fue el llamado de Moisés. Le puso todas las excusas a Dios como hacemos nosotros, ¿verdad? Le ponemos excusas a Dios, es que yo no sé hablar, es que yo no canto bien, yo no miro bien, yo no hago bien esto, yo no tengo todas las excusas. Y Moisés le dijo, yo no sé ni hablar, yo soy tartamudo. Es que solo a Dios se le ocurre levantar un profeta tartamudo. Solo a Dios. Porque si yo necesito a alguien que hable por mí, yo me voy a buscar a la persona que tenga la mejor voz posible, que hable, que tenga la mejor dicción, que sea lo más elocuente. Pero Dios se busca un tartamudo para que hable por él, imagínense. Es que Él es quien se lleva la gloria, mis amados. ¿Sí?
Así que eso era plan de Dios, no era un plan de Moisés sacarlos allí. Así que Dios, cuando es plan de Dios, Dios se responsabiliza, Dios es responsable. Si Dios te llama, Dios se responsabiliza. Dios se responsabiliza. Amén. Y eso lo pueden agarrar ahí. Señor, tú me llamaste. Señor, tú me dijiste. Señor, yo lo estoy haciendo porque tú me mandaste. Señor, Dios se responsabiliza. Entonces, ¿qué pasó? No fue asunto de Moisés levantarse, fue un asunto de Dios, y Dios escogió a Moisés. No fue Moisés que dijo, bueno, yo me voy a levantar como el gran líder de aquí, me voy a llevar toda esta tarea de sacar a este pueblo. No. La gente tampoco lo entendió. Eso hablábamos el viernes en la reunión de intercesión, ¿verdad? La gente murmuraba contra Moisés, porque no tenían la visión más allá de ver, wow, Dios levanta a este hombre para sacarnos de este oprobio. Pero la gente murmuró contra él, la gente estaba listo hasta para apedrearlo. La gente, bueno, quizás a uno no les caía muy bien porque no hablaba fluido, a lo mejor otros decían, no, pero es que está muy viejo, mejor como que no, como que... Y muchos líderes hasta se levantaron y se fueron, pero es que Dios siempre va a respaldar a quien Dios llama. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. ¿Sí? Así que si ellos hubiesen visto y se hubiesen sujetado realmente esa generación al plan de Dios, ellos hubiesen entrado a la tierra prometida. Entonces, mire, mis hermanos, tú puedes tener todas las promesas de la Biblia, están ahí para ti como hijo, pero eso no quiere decir que se van a cumplir. Estoy diciendo un poquito algo delicado. Y no se van a cumplir no porque Dios no las cumpla, sino porque si tú y yo no estamos alineados a su voluntad, las promesas no se van a cumplir. Así de sencillo. Dios los sacó, el propósito de Dios era que siguieran las instrucciones, ¿verdad? Los saca, ellos ven las plagas, ven los milagros maravillosos. Dios mío, se abre el mar. Usted sabe lo que es pasar, bueno, usted no lo sabe porque no lo ha vivido ni yo tampoco. Pasar en seco a través de un mar que se abre, que usted se imagina aquella pared de agua a un lado y a otra pared de agua en el otro lado, y usted pase en medio en seco. Primero que eso tuvo que haber sido terrorífico, porque aparte del sonido, porque era a través del viento. Usted se imagina el ruido del viento secando y separando esas aguas. Y no solamente eso, llegar al otro lado y ver que plum, vuelven y se cierran y se ahogan todos los egipcios que venían detrás de ellos. O sea, fue una liberación impresionante. Pero ellos todavía tenían una mentalidad no renovada. Y se quejaban y murmuraban y aquí y allá. Y por andar murmurando, por andar quejándose, por andar haciendo las cosas a su manera y no a la manera que el Señor quería, toda esa generación murió en el desierto sin ver la promesa, siendo Dios fiel. La intención de Dios era darles esa tierra, pero no se cumplió porque ellos se pasaron el tiempo murmurando, quejándose, se quejaban del maná, se quejaban de que no había agua, se quejaban de que Moisés esto y aquello, se quejaban de todo. ¿Cuántos están en el desierto en esa condición? Yo sé que no vinieron hoy, y no se conectaron hoy, lo que no están mirando. Pero cuántas veces están en una transición y estamos en medio de la transición quejándonos. Nos quejamos del liderazgo, nos quejamos de la suegra, nos quejamos del perro, nos quejamos del agua, de todo nos quejamos. Y no estamos mirando lo que Dios está haciendo a través de eso. En vez de decir, Señor, quizás no entiendo, esto no me gusta, pero entiendo que esto es temporal. Yo me voy a alinear a ti, me voy a fijar mis ojos en ti, voy a hacer lo que tu palabra dice que yo haga y tú harás, tú cumplirás tu parte. Pero ellos murieron sin ver la promesa. Ahora, número 3, la provisión de Dios nunca cesó, lo hemos dicho. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Sin duda alguna, el maná fue una de las manifestaciones del poder de Dios.
pero también de amor, de fidelidad por su pueblo. ¿Sabes lo que es hacer llover ese pan del cielo, literal del cielo, un pan celestial? Uf, qué cosa más increíble. Ahora, ellos durante 6 días tenían que recoger ese alimento. Y el último día, que era el 7º, ellos no deberían de salir a recoger. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que había un día de reposo. Vuélvalo a repetir. Dios estableció que había un día de... ¿Día de qué? Ah, no, pero eso era de la ley. Entonces también es de la ley que no adulteremos y no fornicaremos y entonces lo vamos a hacer porque eso es de la ley. ¿Verdad que no? Dentro de los 10 mandamientos está establecido un día de reposo. Para algunos cabeza plana de allá de los israelitas, ¿verdad? No de aquí. Todavía no entendían. O sea, Dios hablaba, ellos veían que Dios actuaba y no entendían. Mira, Éxodo 16, 26 y 29. Ahí está la instrucción de Dios. Y dice, 6 días lo recogeréis. Tiene que ver con el maná. ¿Cuántos días tenían que recoger el maná? 6 días. Más el 7º día es día de reposo. En él, ¿qué pasó? No se hallará, no va a haber maná, no salgan que no va a haber, no te vistas que no vas. Y aconteció que algunos cabeza plana del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Pero yo salgo a trabajar todos los domingos y sí hallo. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan. ¿Para cuántos días? Para 2. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Dios les estaba enseñando un principio tremendo. Confíen en mí. Dependan de mí. Les daré la provisión necesaria para el día que no tengan que salir. Vuelvo otra vez, Dios es congruente. Dios no les va a poner un mandato de guardarse el día de reposo y se mueren de hambre ese día. No es congruente. Entonces, ¿qué hacía Dios? Les daba la provisión anticipada para que el 7º día que reposaran tuvieran la provisión. Hello. Pero ¿qué pasa cuando nos dan la provisión anticipada? No las comemos, las malgastamos y tenemos que seguir trabajando el domingo porque entonces no hay. Ya eso no es que Dios no provea, ya eso es que estamos mal los administradores. Hello. Si ellos se comen la doble porción, ¿qué pasa el día de reposo? No hay. ¿A cuánto les ha pasado? No a nadie. A una gente por allá. Otra iglesia. Mis amados, aprendamos a confiar en nuestro Padre. Aprendamos a depender de Él. Dios no es que está promoviendo la vagancia, no es eso. Sino que Dios sabe, si te mandé a que descanses, hijo, hija, yo tengo cuidado de ti. Yo te voy a proveer. Te va a alcanzar. Tranquila. Quizás no lo ves ahorita en la cuenta. Quizás no lo tienes en la bolsa ahorita, pero tranquila, que si te dispones a cumplir con mis diseños, yo ya tengo provisión para ti. Qué difícil es esa parte, sobre todo en este país. ¿Pero por qué? Porque todavía tenemos la mente de esclavos y estamos bajo el yugo del faraón. Dale, y más.
Y más, aquí hay un espíritu faraónico fuerte. La gente literal piensa que si un día descansa, se le acabó la vida. Y usted sabe cuál era el propósito del faraón, ¿verdad? Léalo. ¿Por qué le aumentaba el trabajo? Para que no pudieran adorar. El faraón sigue siendo el mismo. Te aumenta la opresión, el trabajo, la necesidad para que no tengas fuerza para adorar. Quien trabaja y trabaja y trabaja, sea honesto. Si no descansas, ¿con qué ánimo adoras? ¿Con qué fuerza? Nada más a los 6 días, ¿con qué fuerza oras en la noche? Ay, Señor, gracias, amén. Gracias por este día, Padre, amén. Pero nos regala un día para que estemos en su presencia y que dependamos. Señor, voy a cumplir lo que tú me dices. Voy a guardar un día para estar contigo, para descansar, porque el cuerpo físicamente fue diseñado para que descansara, mi amado. Si no descansamos, ¿qué va a pasar? Estamos en un estrés extremo, vienen enfermedades y hasta, mira, ella no está viniendo en estos tiempos, pero yo me acuerdo una vez había una persona que me decía todo el tiempo, no voy a ir porque voy a trabajar, no voy a ir porque voy a trabajar. Bueno, la pasaba todo el tiempo en un hospital. Un día le dije, mira, ven acá. ¿Tú no has sacado la cuenta de lo que gastas en el hospital? Ay, no, pastora. ¿Tú no te has dado cuenta que lo que tú te ganas el domingo terminas pagándosela al hospital? Ah, es cierto. Y gasto más de lo que gano. Descansa. Es verdad. Es verdad. Lo que me gano, lo termino pagando en el hospital. Mis amados, este cuerpo necesita descansar. Muchos, sobre todo muchos de ustedes que vienen, mi esposo siempre lo dice, vienen con 3 propósitos: trabajar, trabajar, trabajar. Aceptan cualquier trabajo que los oprima y lo aceptan sin darle el reposo que ustedes necesitan y que Dios lo diseñó. No es ni siquiera un mandato religioso, mis amados. Es de beneficio para nosotros físicamente, mentalmente y lógicamente espiritualmente. Amén. Estamos. Dios es un Dios fiel. Si Él dijo que guardáramos un día, es porque Él ya tiene mi provisión. Él ya la tiene. Él ya la tiene. Amén. Entonces Dios proveyó cuando ellos no podían, pero una vez que ya podían trabajar, Dios le da la provisión. ¿Cómo? Dándoles la habilidad para hacer las riquezas, pero ellos debían de guardar. Por eso el Señor lo dice claramente en el Nuevo Testamento: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo lo demás será añadido. Ahora usted me dice, no, pero yo tengo muchas cosas y yo no guardo reposo, pero yo trabajo y siempre tengo. Claro, usted va a tener. Si usted trabaja, usted le van a pagar ese trabajo. Pero eso no es provisión de Dios. Uy, ¿cómo que no es provisión de Dios? Pues no es bendición de Dios. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Qué rico es depender de la provisión de Dios. Porque tú estás descansado, tú no estás en afán, no estás en ansiedad. Y el Señor lo dijo, mira, esta gente que se preocupa en ese contexto donde dice busca primeramente el reino de Dios, Él está hablando de que miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos. La gente que se preocupa por estas cosas son gente que no son creyentes. Es más, lo dice así, son gentiles, son paganos. Ups. No puede ser que hayan paganos en la iglesia. ¿Verdad que no? Silencio total. Silencio sepulcral. Que el Espíritu de Dios nos tumbe esa mentalidad de esclavos. No somos esclavos. No somos esclavos. No somos esclavos. No somos esclavos.
Somos hijos del Rey. Y estamos aquí con un propósito eterno. Y estamos aquí para la gloria del Señor. Y mi Padre tiene provisión para mí. Amén. Mi Padre tiene provisión para mí. ¿Cómo te está proveyendo Dios? A ver, ¿cómo te está proveyendo Dios? Quizá no, ahorita no te está proveyendo maná. A algunos les ha proveído maná en algún momento. Y porque a veces tenemos etapas diferentes. Pero quizás te está proveyendo a través del trabajo. Te está proveyendo a través de la fuerza que te está dando, de la creatividad, de puertas abiertas. Dios nunca falla. Y en el día que no puedas, ahí está Dios. Y el día que te determines a descansar, allí también está Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios arriba en los cielos y Dios es Dios aquí abajo también en la tierra. Dios es un Dios de provisión en el desierto y también Dios es el Dios de provisión en la tierra prometida. Dios provee en el valle y Dios provee en la montaña. Dios provee en la sequía y Dios provee en la abundancia. Porque aún en medio de nuestras necesidades, ahí está Dios proveyendo. Y en medio de nuestra abundancia, allí también está Dios proveyendo. No puedo darle la gloria a nadie más de todo lo que hoy tengo, si no ha sido por la provisión de mi Padre. No se la puedo dar a nadie más. Hay un sector de la iglesia que dice que Dios no provee cosas materiales. Yo no sé qué Dios es ese, pero mi Dios me provee hasta el granito de arroz que me como. Él es mi Padre. Él tiene cuidado de mí. Póngase de pie, por favor.